Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar esta sesión que dedicamos al tema que veis ahí, cómo publicar y cómo hacerlo con impacto. Pues vamos a empezar por lo más básico, desde casi qué es una revista y cómo importa el impacto. Aquí, en primer lugar, tenéis el sumario. Voy a hacer una pequeña presentación de quién soy, a qué me dedico. Luego vamos a hablar de por qué publicar, cuáles son las razones que nos inducen a publicar, cómo se publica un artículo científico, la parte correspondiente a la citación, al aparato bibliográfico, el envío a la revista, cómo funciona, y la evaluación científica. Luego, dónde enviar ese artículo, o sea, dónde publicar para hacerlo con impacto, cómo se mide ese impacto de la investigación, qué perfiles profesionales necesitamos tener activos los profesionales de los investigadores y unos consejos finales para la visibilidad del investigador y el prestigio editorial, también la marca. Bueno, me presento. Yo soy bibliotecario, pero también soy investigador. Como veis ahí, tengo 12 libros publicados, más de 100 artículos en algunas de las revistas más importantes a nivel nacional e internacional de bibliotecología y documentación. Soy editor también del repositorio ELIS. Recibí en el año 2014 un Premio Nacional de Investigación. Tengo un blog que tiene cosas en relación con lo que vamos a explicar, que se llama Universo Abierto, que podéis seguirlo. También administro la lista de distribución del ámbito de la bibliotecología llamada Infodoc. Tengo en grupos sociales de Facebook más de 200.000 seguidores. Soy director también de un programa de radio llamado Planeta Biblioteca y tengo 2.700 citas en Google Scholar Citation. Ahí tenéis algunos de mis últimos libros. El último, que está a punto de publicarse, se publicará en abierto en formato digital, y en formato impreso se va a publicar en papel también. Y luego tenéis ahí otros de los libros. El último es Mendeley, el Facebook de los investigadores. Es una herramienta de gestión de referencias, pero también es una herramienta colaborativa. Por lo tanto, también tiene ese interés. Bueno, ahí tenéis mi perfil en Google Scholar Citation, con mis publicaciones, las veces que he sido citado, el índice H, y luego todas las publicaciones con cada una de las veces que fue citada. Ahí tenéis también mi perfil de investigador en Scopus de Elsevier. Ahí veis el número de citas, el índice H también. Son bases de datos más exclusivas, de impacto de excelencia en alguna manera. Ese es también mi perfil en Web of Knowledge, que llevo una trayectoria de investigación de ya 20 años, desde que empecé a publicar por primera vez. Y bueno, pues en este tiempo también he aprendido un poquito todos estos temas y muy relacionados con mi profesión también, que es la de bibliotecario. Una recomendación que os hago a todos es que busquéis en Facebook Evaluación de la Investigación Científica, y ese logotipo ahora mismo tiene sobre 10.000 seguidores, y simplemente os juntáis y ya tenemos una lista de discusión, un grupo, un foro en el que estamos hablando y estamos anunciando cosas relativas a y en la que cada uno de vosotros también podéis participar de forma activa, haciendo comentarios, también poniendo cosas que puedan ser de interés de la gente del grupo en relación con el tema, que es evaluación, metodología de la investigación científica. Bueno, vamos a empezar un poquito por arriba. ¿Por qué publicar? ¿Para qué queremos publicar? Bueno, decía este señor que veis ahí, que es un sociólogo canadiense muy conocido y muy reconocido, que la investigación, los resultados de investigación, tienen un capital simbólico, y decía así, en concreto en relación con el libro, que es un objeto de dos caras.
una económica y otra simbólica. Es a la vez mercancía y a la vez significación. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente la gente que publicamos en el ámbito de la investigación, en unos nichos muy concretos también, resulta que no nos hacemos ricos publicando un libro generalmente, sino que el libro tiene un valor simbólico que también redunda en la proyección de nuestra carrera, en que nos llamen para conferencias, el que también podamos progresar en nuestro ámbito del conocimiento, recibir financiación. Por lo tanto, aparte de ese valor económico, la investigación tiene un valor simbólico y también un valor de reconocimiento entre nuestros colegas. Una cosa importante en este mundo de la investigación es lo que se llama la identidad digital o reputación digital del investigador. Supone una gran oportunidad para que el autor tenga una visibilidad de su producción científica, sea citado, sea leído, sea reconocido, y también para él y para su organización, porque trabajamos también enmarcados dentro de organizaciones que pueden ser una empresa o puede ser una institución pública, una universidad o un organismo de investigación concreto y determinado. Además, la reputación científica en este sentido es importante, como ya hemos comentado, porque contribuye al progreso, al reconocimiento también de esa persona entre sus colegas y también para la financiación de la investigación, la obtención de subvenciones, la extensión de becas de financiación también está en relación con la publicación. Normalmente cuando se solicita un proyecto de investigación o una acreditación se exige una serie de requisitos previos como el impacto que puede tener esa investigación que se ha publicado, dónde se ha publicado, que lo vamos a ver más adelante. Pero también estamos publicando por otras cuestiones, estamos publicando además por el hecho mismo de comunicar la ciencia. Sin embargo, esto en los últimos años en cierta manera se ha desvirtuado y existe esa frase tan manida que dice publica o perece, como que existe esa necesidad de que los investigadores tengan que estar constantemente publicando y demostrando el valor que tienen, y esto a veces ha llevado pues, a que la gente comunique o publique o tenga malas prácticas éticas respecto a la publicación y no publique por lo fundamental, que lo fundamental es publicar para comunicar la ciencia, para compartirla. La ciencia está en la Declaración Universal de los Derechos y se dice que la ciencia es universal. Para obtener una reputación digital en línea, es importante también tomar una estrategia de identidad a escoger. Muchos investigadores ven a menudo que las cuestiones relacionadas con redes sociales no tienen que ver con ellos o no es una cosa seria. Yves Kuhlman, un especialista y sociólogo en este tema, dice que las redes sociales han llegado para quedarse y que las redes sociales son un nuevo medio también para comunicarnos con los demás y para comunicar la ciencia. Hoy por hoy, lo que no está en redes sociales casi que no existe, porque tiene una gran influencia en la sociedad a todos los niveles, a nivel personal y a nivel profesional, con cosas positivas y con cosas no tan positivas. Cuando nosotros queremos afianzar nuestra reputación digital, pues vamos dejando una serie de huellas en determinados sitios, nuestra participación en blogs, en foros, en medios sociales, nuestra identidad a través de nuestra página web, también las menciones que se hagan en prensa sobre nosotros, pero sobre todo una cosa importante es las publicaciones, o sea, lo que nosotros comunicamos de aquello que hemos tenido una experiencia, hemos hecho un proceso de investigación, son fundamentales. ¿Cómo se gestiona la reputación digital? Pues además de las publicaciones, por lo que yo digo sobre mí, en medios sociales, en otro tipo de medios, en foros, los sitios que yo visito, que van dejando una huella de lo que he hecho, qué opinan los otros sobre lo que yo estoy escribiendo, sobre todo mis colegas, cómo me promociono. Existen ahora mismo mecanismos de promoción que antes no existían. Antes tú publicabas y dependía siempre de la editorial. Ahora nosotros también podemos
hacer algún esfuerzo porque seamos visibles. También es importante lo que escribo y comento, tanto en medios, digamos, serios como revistas, como a través de medios sociales de otro tipo, y cómo me comporto. Eso conforma la percepción que tienen los demás sobre mí, y eso es lo que llamamos reputación digital del investigador en este caso. ¿Cómo se publica un artículo? Pues vamos a ir por lo básico y lo fundamental. El artículo normalmente, aunque no siempre se adecua correctamente, más se adecua a este esquema en las ciencias que en las humanidades, pero normalmente tiene unas partes, tiene un título, también ahí aparecen los autores, aparece un resumen, aparece la introducción, aparece la metodología que hemos aplicado y luego los resultados. Y finalmente tenemos una parte que son las discusiones y las conclusiones para recoger todo eso que nosotros hemos hecho en el artículo y qué importancia tiene. Y después ya tendríamos lo que son las referencias bibliográficas. El título tiene que ser, en el caso de la ciencia, un título significativo que dé una idea del contenido, que se adecue el título al contenido de lo que nosotros vamos a investigar. Normalmente en el ámbito científico esto es bastante fácil porque tenemos un lenguaje técnico que ese grupo conoce, ese argot perfectamente. Los autores irían también en la publicación con sus menciones, con su orden también. Lo del orden es otra cosa que luego veremos. En principio lo que hacemos es una introducción donde decimos qué es lo que nos proponemos, cuáles son nuestros objetivos. Segundo, tenemos un resumen, que hacemos un resumen donde recogemos lo fundamental para que otra persona, antes de leer el artículo, pueda visualizar ese resumen y considerar si ese artículo le va a interesar o no interesar. Por lo tanto, tenemos que sistematizar en unos 150 o 250 palabras el contenido de ese artículo. En tercer lugar, lo que hacemos es la introducción, que como hemos dicho, ponemos o establecemos los objetivos de lo que nos proponemos con nuestra investigación. Luego, lo que hacemos es exponer los métodos y los materiales que hemos utilizado, qué metodología estamos trabajando, si hemos hecho una encuesta, si hemos hecho una entrevista, si es un carácter descriptivo. A continuación, analizamos los resultados, los datos, y después de los datos tenemos la parte de discusión y conclusiones. En la discusión hablamos de la importancia y en el futuro, sobre todo, que va a tener este proceso de investigación para otros colegas investigadores del mismo campo, y en las conclusiones recogemos un poquito, pues, todo lo que nosotros hemos conseguido con este estudio y qué es lo que nos queda pendiente. Y finalmente tenemos un apartado que es el apartado bibliográfico, que es fundamental, o sea, la bibliografía final. Nosotros hacemos una bibliografía que citamos en el texto, a menudo a medida que vamos recogiendo las ideas. Cuando una idea no es nuestra, lo que tenemos que darle reconocimiento, y eso se hace a través del mismo texto, normalmente, y depende del estilo de cita, o entre paréntesis, o con un número secuencial que luego se corresponde con la bibliografía. Esto, no os preocupéis, que lo veremos un poquito más adelante. La estructura de esta manera sería primero el título, luego aparecerían los autores con su institución, su correo electrónico, luego estaría una pequeña introducción donde establecemos los objetivos, luego tenemos que hacer un estado de la cuestión donde vamos a verlo ahora, recogemos qué trabajos previamente se han dedicado a un tema u otro, luego estarían los preliminares, el cuerpo del artículo, donde hacemos todo este desarrollo, y finalmente, como hemos dicho, conclusiones y la referencia bibliográfica o la bibliografía de lo que hemos consultado para hacer ese artículo, esa obra. Pues también un libro, claro. Ahí tenemos las partes de un artículo. Ahí vemos el logotipo, en este caso del Sevier, la editorial a la que pertenece, el nombre de la revista, el volumen, número y año nos suelen aparecer. Aparece también ya el título o el registro DOI, que es el número de identificación unívoco y único de una revista. Nos aparece luego el título del artículo, como veis ahí, nos aparecen los autores con sus instituciones, que es la afiliación o dirección, el resumen del contenido, las palabras claves y luego ya el cuerpo de todo el artículo.
Sería para que tengáis una idea básica de cómo son. Pero esto depende también de las normas de cada revista. Cada revista tiene, cuando queremos publicar, unas normas donde nos dice cómo tenemos que publicar, en qué formato, con qué tipo de letra, en qué tamaño y qué apartados tiene que tener necesariamente. La investigación, como sabéis, puede ser de diferentes tipos, según su propósito, puede ser investigación teórica o puede ser investigación aplicada, según su profundidad puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa, según los datos empleados pueden ser datos cualitativos como una encuesta o datos cuantitativos como datos de tipo estadístico o también datos resultado de una investigación. Y luego, pues tenemos también otras variantes según la diferencia, según la temporalidad. Si queréis ver, aquí tenéis una dirección URL en la parte inferior y veis cada una de las características de este tipo de investigación. Os remite a esa página. Bueno, una cosa importante que hemos dicho, primero lo que hacíamos en un artículo es poner los objetivos, o sea, qué es lo que pretendemos, una pequeña introducción sobre ello, y luego después lo que hay que hacer es un estado de la cuestión, es decir, quién ha escrito sobre ese tema, qué aspectos se han tratado sobre el aspecto o el tema que nosotros hemos planteado, qué aspectos consideramos que no se han tratado, y luego también esta revisión previa lo que nos ayuda es revisión de la bibliografía existente a estructurar nuestra investigación, porque a partir, por ejemplo, de los datos que hemos recogido de otras investigaciones, de una bibliografía personal, podemos ir viendo qué puntos podemos hacer y hacernos un esquema previo de cómo vamos a desarrollar nuestra investigación. O sea, el estado del arte o el estado de la cuestión supone lo que vemos ahí, que se ha investigado, quiénes lo han investigado, qué vacíos existen en esa investigación, qué logros se han conseguido, desde qué puntos de vista y qué aspectos faltan ahora mismo por abordar en esta cosa. Bueno, luego después tendríamos ya lo que sería el desarrollo entero de la investigación, donde pondríamos lo que hemos visto antes, la metodología, los resultados, luego haríamos la discusión y finalmente las conclusiones. Pero a lo largo de todo este desarrollo tenemos lo que se llama el aparato bibliográfico y vamos a ver en qué consiste el aparato bibliográfico. Nosotros tenemos que citar, porque un artículo que no tiene apoyo sobre información no es un artículo científico. Un artículo científico necesariamente tiene que tener una apoyatura bibliográfica. Esa apoyatura bibliográfica, ¿para qué sirve? Pues nos sirve para dar a conocer trabajos previamente publicados y que sirvan de apoyo a las informaciones, hipótesis y conclusiones presentadas. También permite dar fiabilidad a la investigación. Muchas veces lo que hacemos es, antes de nada, yo sobre todo cuando tengo que hacer una revisión, soy revisor de varias revistas, lo que hago es mirar la bibliografía, porque también nos da una idea del nivel de actualidad sobre ese tema. Por otra parte, también nos posibilita comprobar y ampliar los contenidos. O sea, saber de dónde se ha tomado esa información y finalmente, claro, cumplir con un principio ético, que es el reconocimiento de los métodos ajenos, porque luego la bibliografía citada va a servir para generar el impacto de la investigación. Una parte del impacto de una investigación es dónde hemos publicado y la otra quiénes nos han citado y cuántas veces nos han citado. Por lo tanto, es muy importante. Es necesario. Un artículo nunca sería científico si no dispone de una bibliografía citada. En este tema hay tres cuestiones fundamentales o tres conceptos. Por una parte, la referencia bibliográfica. ¿Qué es la referencia bibliográfica? Son esos datos que permiten identificar una obra, una fuente, y la hacen localizable. Por ejemplo, el autor, el año, el título, la editorial, el año de publicación, son las páginas donde está y si tiene ahora mismo como en Internet una URL, la URL. O sea, son esos elementos que son básicos para identificar una obra. Existen varios tipos o sistemas o modelos de referencia bibliográfica que vamos a ver también a lo largo de esta exposición. Y luego está la bibliografía. La bibliografía es una lista alfabética que normalmente va al final del texto
con aquellos documentos que nos han servido de apoyatura a nuestra investigación. Como decía Newton, la ciencia va a hombros de gigantes, como decía él, ¿no? Sino que la ciencia nunca partimos de cero. También lo decía Ortega y Gasset en La misión del bibliotecario, que decía que el hombre, el tigre, nace tigre y siempre empieza de cero, de sus propios instintos. Nosotros no, nosotros sabemos leer, sabemos escribir, y cuando nosotros nacemos, luego tenemos también eso de ir a hombros de gigantes, es decir, que nosotros ya tenemos la experiencia acumulada de otros como un patrimonio científico. Y la bibliografía es eso, la lista de referencias que nos han servido para hacer el artículo y en las ideas de otros que nos hemos apoyado para desarrollar nuestra propia idea. Y luego existen lo que son las citas. Hay dos formas de citar. Podemos citar directamente cuando nosotros hacemos una cita literal, la ponemos entre paréntesis y ponemos también la fuente de citación en ese caso. Y luego está la paráfrasis, o sea, con nuestras propias palabras, decir lo que ha dicho otra persona, o sea, la idea de otra persona expresada en nuestras palabras, en nuestro lenguaje, que eso es la paráfrasis. Esto es muy importante de cara a que no nos acusen de plagio. Si nosotros lo que hacemos es recoger ideas de otros, lo que tenemos que hacer es darle reconocimiento, porque el plagio está muy mal visto en la academia. Y entonces es importante que cuando nosotros trabajemos con la fiabilidad y la seguridad de que citamos las ideas de otros, lo que han aportado otros a nuestra propia investigación. Sí, vemos ahí una referencia bibliográfica, que tiene, por ejemplo, de un libro, en este caso, el autor. Nos aparece ahí el título, me aparece en cursiva, en este caso, es una norma ISO, donde se publicó, New Jersey, en qué editorial y la fecha en la que se publicó. Eso sería una referencia bibliográfica, aunque como hemos dicho existen diferentes modelos. La bibliografía sería al final del documento con todas las referencias que hemos citado y ahí nos aparecería lo que son la bibliografía, que todos sabéis, son los elementos que nos permiten identificar una publicación. Y luego, ¿cómo citar? Pues se cita de dos maneras. Primero se hace una cita abreviada dentro del texto. Ahí tenéis un ejemplo, ¿veis? La cita dentro del texto. Mientras escribimos, hemos recogido una idea de parada. Ponemos parada 2005, en este estilo de cita. Y luego, finalmente, tenemos a la bibliografía final la referencia completa para poder localizar esa obra. Ahí lo tenéis de forma como muy gráfica. Es una cita de un artículo mío, ¿veis? Yo estoy escribiendo el texto y entre paréntesis en este caso, porque es formato APA, lo que yo hago es poner el nombre del autor, coma y el año de publicación, que se corresponde en la bibliografía final alfabéticamente, en este caso, como veis ahí. Para localizarlo tendría que ir a la bibliografía final y ver el documento por si yo quiero consultarlo y también porque sepa la gente que esas ideas que yo he aportado ahí no son mías, sino que son de otro que también estoy utilizando su bibliografía. Luego también existen algunas locuciones, ahí tenéis que vienen del latín normalmente. La que más se utiliza es opuxid, o sea, obra citada, cuando en un documento hemos citado la obra por primera vez y la volvemos a citar, pues ponemos el nombre del autor, coma, opus cit. Eso es como se funcionaría. Luego tenéis ahí otros casos, pero se utilizan menos. Quizá luego el que más se utiliza es apud, por ejemplo. Los estilos de cita, el internacional es el estilo ISO de la Organización Internacional de Normalización, y luego existen estilos para cada campo. En español, la cita ISO es la UNE 50104. Vamos a ver aquí cómo funciona. Pues ahí veis cómo sería cuando citamos una monografía en este estilo, cuando citamos un artículo, porque tiene diferentes elementos, el capítulo de un libro, la grabación, o sea, que cada tipo de documento tiene una forma de cita en cada estilo. Luego, por otra parte, están los estilos de cita especializados. Ahí vemos, por ejemplo, que en el ámbito de la medicina se utiliza normalmente Vancouver o JAMA, en el ámbito de la psicología APA,
en el ámbito de la sociología ASA y en el ámbito de la ingeniería, como podéis ver ahí, se utiliza IE, que es este que vemos aquí, el estilo de los ingenieros. Ahí tenéis el formato IE, cómo funcionaría. Vemos ahí la parte de un texto, tenéis ahí. Y normalmente este estilo de cita lo que hace es utilizar corchetes y un número secuencial. Cuando nosotros citamos el primer artículo, lo que hacemos es poner un 1, el siguiente un 2 entre paréntesis y al final nos aparece en la bibliografía, en las referencias, aparece el 1, el 2 y el 3. Como veis, aquí cito el 3, que se correspondería para quien quiera comprobar de quién es esa idea, al final del documento con ese número 3 que vemos ahí. Si alguno estáis interesados, podéis descargar esta guía para citar referencias en el estilo APA. Desde aquí mismo tenéis aquí un enlace de descarga. Bueno, esta sería, por ejemplo, la misma cita utilizando diferentes estilos. Como veis, cambian bastantes cosas, de MLA, por ejemplo, a Harvard, cambia el orden, cambia también la distribución, el tipo de destacado, que puede ser subrayado, puede ser mayúsculas, pueden ser cursivas, pueden ser negritas. Por lo tanto, nos requeriría tener conocimiento de todo esto, pero eso no va a ser necesario. Aquí tenéis, por ejemplo, otro ejemplo de otra cita en estilo APA. Los elementos que tiene esa cita, cita en el texto, como os dije, y cita al final del documento. Si nosotros queremos aprender esto, tenemos manuales de estilo. Ahí tenéis el manual de estilo de Chicago o APA o cualquiera. Este, por ejemplo, tiene como 900 páginas. Por lo tanto, un investigador se tiene que dedicar a investigar y no tanto a lo mejor a ver esto. Pero para esto, para facilitarnos la citación dentro del texto, existen unos programas informáticos que nos permiten hacerlo de forma fácil, sencilla. Simplemente nos permiten recoger la bibliografía directamente de cualquier fuente, de forma automática, sin tener que escribir, construir nuestra propia base de datos personal para cuando tenemos que citar ese documento, organizarlo en carpetas y luego se integran en los procesadores de texto y cuando necesitamos citar, simplemente lo que hacemos es ir al sitio donde deseamos citar, nos aparece allí una barrita que nos permite insertar una cita y generar la bibliografía final. Estos programas son, por ejemplo, Zotero, EndNote, ProCite, Mendeley, hay unos cuantos en el mercado. Los gestores de referencia, por tanto, son programas que permiten crear, mantener y organizar las referencias bibliográficas para dar las formas en los documentos. Permiten así también tener una base de datos personal con los documentos que son de nuestro interés. Y ahora vamos a ver un poquito cómo funciona. Normalmente un gestor de referencias se utiliza desde la página web. Cuando nosotros estamos navegando suele existir un logotipo cuando instalamos el programa, Mendeley, Zotero o cualquiera otro, que cuando ve una información bibliográfica la reconoce. De manera que si nosotros hacemos un clic, recoge toda esa información con todos los datos asociados, con todos los metadatos, el autor, el título, el resumen, el enlace al texto completo, la localización dentro de una revista, etc. Además, pues recoge de todo tipo de fuentes, desde bases de datos, catálogos de bibliotecas, repositorios, incluso también de fuentes comerciales. Ahí tenéis, por ejemplo, como en Zotero, en este caso, cuando vamos navegando por Amazon, vemos que cuando tenemos instalado Zotero se nos instala una extensión aquí y cuando ve un documento, por ejemplo un libro, en este caso, se llama Bilingüismo and Deepfakes, picamos sobre este logotipo y ya directamente nos lo integra en nuestra base de datos personal que tenemos en el ordenador o podemos tener también en la nube. Mira, ahí quedaría ya cómo queda este documento dentro de nuestra base de datos. Ahí tenemos nuestras carpetas, un gestor de referencia, la información breve y aquí la información completa de ese registro con el acceso al texto completo y que nos va a servir luego también para citar en un documento. Además nos permite, como hemos dicho, tener carpetas, o sea, organizar nuestra información. Así podemos recoger información, como hemos comentado, de fuentes diversas, de bases de datos, fuentes comerciales, información, por ejemplo, de slideshare, de diapositivas, de fotografías,
Luego, esa información, como normalmente quienes investigamos trabajamos en diferentes campos, la podemos organizar en carpetas y en subcarpetas. Podemos hacer también un control de autoridades para ver que no tenemos duplicados o porque esa información está completa y es precisa. Por lo tanto, nos ayuda mucho. Y luego nos permite también insertar citas y nos permite insertar citas mientras estamos escribiendo el documento científico. Si yo estoy escribiendo un documento y en un momento dado recojo la idea de otro investigador, lo que tengo que hacer es ir a esa barra de herramientas, dar insertar cita, que veis ahí, nos abriría la base de datos y directamente ya insertaríamos la cita donde corresponde. Vamos a ver de una forma más gráfica. Por ejemplo, yo estoy escribiendo este texto y estos puntos que me aparecen ahí son una cita de otro autor. Entonces, ¿qué hago? Me coloco con el cursor, como veis, justo donde quiero poner la cita. Ahí, a verlos, ¿no? A continuación lo que hago es dar insertar cita, en este caso en Zotero, ¿y qué nos hace? Pues nos dice qué estilo de citación queremos. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en ingeniería, normalmente el estilo de cita es IE. Si estoy trabajando, como hemos dicho, en el ámbito de psicología, IE, pero también depende de la exigencia de la revista. Si la revista, por ejemplo, nos dice que citemos en Vancouver, tenemos que citar en Vancouver porque la revista tiene unas normas y tenemos que acatar o adecuarnos a esas normas. Bueno, hemos dicho, nos colocamos, damos a insertar cita, que lo vemos aquí arriba, se nos abre qué estilo de cita queremos, elegimos el estilo, a continuación nos abre la base de datos en una pequeña pantalla, tal como la veis ahí, y elegiríamos o buscaríamos en el buscador que vemos aquí el artículo o el libro o la fuente que queremos citar. Al hacerlo se nos pone en color azul y directamente elegimos documento y ya nos ha insertado la cita del documento que hemos elegido. Como veis, es una forma muy sencilla. De esta manera, ¿qué pasa? Que no tenemos que aprendernos los estilos de cita para cada documento, sino que nos lo hace el programa de manera automática, de manera sencilla y de manera fácil. Previamente, evidentemente, tenemos que haber recopilado esa información y tenerla en nuestra base de datos. Y luego, ¿qué hacemos? Pues luego finalmente lo que hacemos es ir a insertar bibliografía y vemos ahí cómo ya nos inserta la bibliografía final en el estilo correspondiente que hayamos elegido. Pero si necesitamos cambiar esa bibliografía porque, por ejemplo, ese artículo lo hemos mandado a una revista, esa revista nos lo rechaza, pues en 5 minutos vamos a esta ruedecita que hay ahí y ahí nos salen los estilos de cita otra vez y nos permitiría cambiar, por ejemplo, ahí que aparece en APA a estilo IE, a estilo Vancouver, y hacerlo en 2 o 3 segundos, porque en 2 o 3 segundos cambia todo el estilo de citación. ¿Eh? Ahí está, ¿vale? Por lo tanto, en resumen, ¿qué hacemos? Descargar el programa para citar, en este caso es gratis, por ejemplo, Zotero. Segundo lugar, en Word nos aparece la barra para citar, damos a insertar cita, nos dice qué estilo queremos, elegimos el documento, lo buscamos en el ventana emergente que nos aparece en la base de datos y finalmente lo que damos ahí es generar o formatear la bibliografía para que nos salga la bibliografía final. Si queremos cambiar el estilo de cita, como veis ahí, iríamos a esta rueda dentada, en el caso de Zotero estamos hablando, y cambiaríamos estilo de cita por otro cuando, por ejemplo, una revista nos lo ha rechazado y las normas de otra nos exigen otro tipo. Bueno, existen varios gestores de referencia, los más utilizados por los investigadores son estos 3 que veis ahí. Zotero es muy fácil, tiene una gran usabilidad, se aprende enseguida. Os lo he mostrado un poquito ahí cómo funciona. Luego tenemos Mendeley, es una herramienta muy buena de cara a la visibilidad de los investigadores. Tenéis un tutorial mío que se titula Mendeley 2021 en internet, en YouTube. Buscáis Mendeley 2021 y ya os aparece. Y luego, finalmente, tenemos EndNote, que se utiliza más en el ámbito local y que se utiliza muchísimo en Estados Unidos. Yo para investigadores recomendaría Mendeley para visibilidad, para alguien que quiere hacer una investigación y hacerlo de forma muy fácil, Zotero, porque no requiere casi destreza ninguna, y luego Mendeley para análisis de datos. Bueno, ese sería el estilo. Vamos, que estamos yendo hacia...
Y luego, ¿cómo hacemos cuando enviamos un artículo a una revista y cómo es el sistema de filtrado o de evaluación de la calidad? Bueno, las revistas, como hemos dicho, tienen unas normas de publicación donde nos establecen pues, el máximo de palabras, por ejemplo, el formato que tenemos que mandar a esa revista. También nos aparece ahí el estilo de citación, los tamaños según los apartados de la letra, el tipo de estilo de letra y otras cuestiones relativas a la revista. Luego existen unos criterios cuando seleccionamos una revista, por ejemplo, tener en cuenta siempre la línea editorial o el tema de la revista, que puede haber revistas de ingeniería, pero las hay también especializadas en un tema. Otra cosa importante es el idioma es fundamental, sobre todo si podemos escribir en inglés, nuestro impacto siempre va a ser mayor. Luego también el proceso de visualización, la visibilidad y el acceso a la información, si es una revista de acceso abierto, normalmente una revista de acceso abierto existe claramente más posibilidad de que la gente lo lea. Y bueno, otras cuestiones que vosotros veis ahí. Ahí tenéis un apartado, una revista con sus normas de publicación. Normalmente en la web de las revistas, antes de enviar el artículo, vamos a encontrar las normas de publicación. Generalmente ya nos envían los artículos directamente por correo, como se hacían antes, sino que ahora mismo ya existe un sistema que se llama OJS, que se utiliza en casi todas las revistas. Es un software libre que permite crear una revista y hacer todos los procesos, desde el envío de la revista, desde la revisión, desde los aspectos legales de copyright y de derechos de autor, hasta la publicación final. Nosotros normalmente cuando ya tenemos escrito el artículo, lo queremos mandar a una revista, lo que hacemos normalmente es registrarnos en esa página de la revista y luego subir los datos sobre la revista que nos va a pedir, en los autores, los títulos, el resumen, pues los vamos introduciendo y finalmente subimos el artículo. Y luego ya pasaríamos al siguiente proceso, que es el proceso de revisión. Pero con esta herramienta, como sabéis, se puede abarcar todo el proceso hasta la publicación final. El proceso de gestión de artículos sigue más o menos los siguientes pasos. Ahí lo primero que tenemos es el manuscrito, el preprint, que así se llama, porque es preprint se llama así porque no ha sido todavía revisado, porque para ser científico un documento es necesario que haya un comité científico que valore o evalúe esos contenidos como científicos, como tales. Y luego el sistema que sigue es que la propia revista, o sea, el equipo de administración de la revista lo que hace es comprobar que lo que hemos mandado está en consonancia con lo que nos ha pedido el estilo de citación y a continuación pasaría ya al proceso de revisión científica, donde el director designa a los evaluadores para que le den el parecer sobre ese artículo. Luego vamos a ver un poquito antes. Posteriormente, cuando el artículo es aceptado o no aceptado, pasaríamos a la fase de publicación del artículo y que aparecería ya en la revista en el último número. La revisión por pares normalmente se percibe como el estándar de oro. Sin una revisión científica no hay un artículo científico. Es imprescindible que para que un artículo se considere científico, debe haber un comité de pares o de colegas que evalúen la calidad de ese artículo y la certifiquen como tal, como científica. La revisión por pares, en inglés peer review, es un método usado para validar los trabajos escritos, las solicitudes de financiación de cara pues, a la obtención de algún tipo de subvenciones o otra cuestión. Normalmente se utiliza en lo que es la revisión científica un doble ciego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona que ha enviado el artículo no conoce quién es el revisor, pero tampoco el revisor conoce quién es la persona que ha enviado ese artículo a la revista. Por lo tanto, eso, en cierta manera, o en principio, garantiza una equidad, es decir, que no haya favoritismos. Esto tiene sus pros y tiene sus contras. Ahora estamos hablando de otro proceso con el tema de ciencia abierta, que es la revisión abierta. Revisión abierta es que tú, si conoces los editores, incluso puedes excluir a aquellas personas con las que tienes una enemistad manifiesta, por ejemplo, o son varias personas las que validan ese contenido y las puedes designar o se las puedes designar o hacerlo libremente, como sucede, por ejemplo, en Arquiv.
que es un repositorio de investigación donde son los propios usuarios los que hacen comentarios de los preprints y es un primer proceso de revisión. El proceso completo sería el siguiente. Una persona tiene una idea, hace una investigación, la escribe, elabora un manuscrito, se lo envía al editor de la revista a través, como hemos visto, de OJS, y el editor designa pues, entre 2, 3, 5 personas expertos en esa disciplina para que evalúen los contenidos. Cada una de esas personas lo que hace es un comentario a esa investigación en base pues, a lo que está escrito y normalmente pues, tiene o toma 2 o 3 decisiones. Por una parte, si acepta el artículo tal como está, que eso raramente ocurre. En segundo lugar, pide que haya una serie de que el autor haga una serie de cambios para poder aceptar el artículo o directamente también puede decidir rechazarlo. Además, revistas, por ejemplo, que son muy importantes, como llama Journal Medical Association, esta revista, por ejemplo, se rechaza un 92% de los artículos, por lo tanto, son muy selectivos en qué artículos publican y no, y desechan de esos 100 artículos 92. Por lo tanto, esa depende de la demanda que tenga esa revista, la versión editorial, etcétera. El comité de evaluación es un comité de expertos, de gente que ya tiene una trayectoria de publicación larga en su campo de conocimiento. Yo trabajo para varias revistas, pero cada vez también está más en boga en eso que llamamos revisión abierta, designar a cualquier persona que sea especialista. Cualquier persona especialista puede revisar un artículo sin ser parte de ese comité científico fijo, en función también de su especialidad y de sus conocimientos concretos. ¿Qué es lo que mide un proceso de revisión científica? Pues primero el propósito, o sea, se especifica claramente cuál es el propósito de la revisión, cuál es el propósito del escrito, si se han identificado las fuentes, las estrategias que se están llevando a cabo, los criterios, se han definido los criterios empleados en la investigación o también la citación, si está correcta. Otros criterios es la relevancia, qué importancia tiene ese artículo para el ámbito de investigación, la evaluación, la descripción, si está hecha correctamente, si está escrito y se entiende todo, también la parte crítica, la actualidad de ese artículo, los vacíos que hay, pues esos son algunos aspectos de los que tiene en cuenta lo que es la revisión científica que hacen los colegas expertos. Y luego también conclusiones y la redacción, como vemos ahí. Lo que recibimos la gente que estamos en comité científico normalmente es una plantilla donde, por ejemplo, como veis ahí, esta es una parte, nos dice si existe una relación entre el título y el contenido y las conclusiones, si el artículo es original o tiene originalidad, la calidad y la coherencia de la organización y estructura del artículo, la pertenencia y relevancia del contenido en el ámbito educativo, los aportes científicos, si aporta algo o no aporta, el aporte crítico, la actualidad de las fuentes bibliográficas que se han citado y otros cuantos aspectos. Cada uno de los expertos lo que hace es va marcando ahí si es excelente, bueno, muy malo, regular o insuficiente. Y luego finalmente también hace unos comentarios de forma libre, de forma abierta. ¿Cómo, una vez publicado ya el artículo, cómo se mide el impacto de la investigación? Vamos a ver. 1964, este señor que vemos aquí, que se llama Eugene Garfield, ideó un sistema para medir la ciencia. Bueno, realmente casi fue casualidad, porque él lo que intentó era ayudar a la bibliotecaria de su centro a definir qué revistas podían cancelar y cuáles no, porque no llegaba el presupuesto. Y él ideó lo que se llama ahora mismo Journal Citation Report o el índice de impacto. En el año 1964 se puso en marcha. Además, este tipo de mediciones, los índices de citas, están muy de actualidad. ¿Por qué? Porque ahora ya las agencias de acreditación científica a nivel regional o a nivel de todos los países necesitan tener unos mecanismos para valorar
la investigación que se ha llevado a cabo en un campo de conocimiento y necesitan también de una medida objetiva. Ellos no leen el artículo, lo que es un comité científico para acreditación. La acreditación se necesita para progresar en la carrera, se necesita para los sistemas de financiación y necesitan una medida objetiva que se lo proporciona lo que nosotros llamamos los índices de citas. Ahí tenéis varios de los índices de citas, ahí tenéis Scopus estimado, ahí tenéis Journal Citation Reports, Web of Knowledge, y luego otros a nivel regional. Ahí tenemos la TINDES, ahí tenemos Serie H y otros a nivel ya de cada país, como vemos ahí en España INREF o DICE, cualquiera de ellos. Normalmente se miden dos aspectos. Se mide, por ejemplo, un aspecto colectivo y otro individual. El aspecto colectivo es el impacto que tiene esa revista dentro de ese ámbito del conocimiento. Si es una revista que está en un cuartil 1, que luego vamos a explicar qué es, un cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4. En función del impacto se clasifican en 4 apartados. Y luego, individual es las veces que ha sido citado ese artículo. Esas serían las dos cuestiones que se tienen en cuenta. O sea, por una parte, el impacto que tiene la revista dentro de su ámbito de conocimiento, dentro de un ranking, y en segundo lugar, las citas que ha recibido el artículo por parte de otros investigadores. El cálculo del factor de impacto, pues es una fórmula muy sencilla, como vemos ahí, como vemos en la diapositiva, es las veces que en un año determinado fueron citados los artículos publicados en esa revista en los 2 últimos años. Por lo tanto, el factor de impacto tendría como denominador el número de veces que ese artículo o esa revista fueron citados en los 2 últimos años y dividido por el número de artículos totales publicados por esa revista. Así tenéis aquí un ejemplo muy claro, el factor de impacto, cuyo numerador sería que han sido citados 44 veces esos artículos en los 2 últimos años y como denominador el número de artículos que se han publicado en esos 2 años en esa revista. Total sería un factor de impacto de esa revista que tenemos ahí de 0,238. Como veis, es una simple división que ha servido para medir la ciencia durante los últimos 60 años. Esto tiene argumentos a favor y argumentos en contra. Argumentos a favor es que tiene una cobertura internacional, porque Web of Knowledge ahora mismo tiene como casi 15.000 revistas, 12.400 de 60 países. Los resultados son públicos y disponibles, aunque necesitamos también tener una suscripción desde nuestra universidad y es fácil de usar e entender. Realmente es una división, no tiene más. Pero los argumentos en contra cada vez son mayores. Se dice que el número de citas no mide realmente la calidad, sino la cantidad. Por otra parte, también se dice que el periodo de citación es corto, y sobre todo es corto para las ciencias humanas y las ciencias sociales, aunque no tanto por el índice de obsolescencia de un artículo en las ciencias exactas o en la ingeniería. Y luego te dice también que las revistas que están en este club selecto, donde no puede entrar cualquier revista, son con fuertes rasgos determinados. Por ejemplo, son revistas del ámbito anglosajón, más revistas de ciencias que de humanidades. O sea, existe también un sesgo lingüístico, son normalmente revistas en inglés, y también un sesgo geográfico. Entonces, cada vez se cuestiona más esta forma de medir la ciencia. Y luego, ¿dónde publicar? Pues existen, cuando nosotros queremos publicar algo, tenemos que ser conscientes de una cuestión, que el día que nosotros tengamos que acreditarnos o tener una financiación, tiene que mediar una agencia de investigación. Esa agencia de investigación, por ejemplo, en mi país se llama ANECA, es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, y que nos exige que nuestras publicaciones estén indexadas en determinadas bases de datos o índices de citas. Es el programa en España que se llama Academia. Normalmente nos dice que tenemos que dar una serie de indicios de la actividad investigadora, que consiste fundamentalmente los artículos que aparecen en el ámbito de las ciencias en Journal Citation Report de Clarivate, de Web of Knowledge, y también en Scopus en algunos países,
Normalmente en Latinoamérica se está utilizando más Scopus, que es del Sevier. Por lo tanto, se mide en cuestiones como la posición, en el ranking de impacto, si es un Q1, un Q2, un Q3, también el número de citas recibidas y también los autores y la posición de cada uno de los firmantes. Normalmente el líder en la mayoría de los ámbitos se pone en primer lugar, salvo en medicina, que el líder o el director de ese grupo de investigación va el último. Y luego otra cosa es los libros y monografías. Ahí se mide, por ejemplo, lo que es el prestigio editorial. O sea, cuando vamos a publicar, tenemos que medir o medir el prestigio editorial de esa revista o de ese libro, perdonad. Y para eso existe una fuente que además es de origen español, creado por el grupo LEA, y es Scholarly Publishing Indicator. Aquí lo tenéis, podemos ver el prestigio editorial, la metodología y podemos ver el último ranking que hay hasta ahora, que es el 2018, tanto ranking general como por disciplinas. Esto vale para ciencias humanas y sociales. Podemos ir y ver cuál es la editorial que está en un lugar privilegiado o en un mejor lugar y que tiene un mayor índice en SPI y por lo tanto elegir esa editorial para publicar. Y luego, ¿dónde publicar cuando lo hacemos con revistas? Normalmente, pues se dicen que tenemos que publicar en un sitio adecuado. ¿Por qué? Porque luego la agencia de investigación, a la hora de valorar, si tú no has publicado esa revista en una revista que no está indexada en JCR o que no está indexada en Scopus, normalmente no te la valora. Has hecho un esfuerzo que no te lo van a cuantificar. Por lo tanto, las fuentes que tenemos que utilizar o elegir sería en ese orden. En un primer nivel, en unas de las revistas que nos aparecen en Journal Citation Report, en un segundo nivel, las revistas que nos aparecen en el CIMAGO Journal Country Rank, que es Scopus realmente, y luego terceros niveles, que son revistas en el ámbito de humanidad, por ejemplo, ERIH, a nivel regional europeo, y luego la TINDES, que se valora en algunos sitios, aunque su valor es de carácter más editorial, de formalidad, y luego otros sitios, como veis ahí, que son de ámbito nacional, aquí en España, por ejemplo, Journal Scholar Metrics, RES, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta fundamentalmente estas cuestiones cuando vayamos a elegir un sitio donde publicar, una revista donde publicar. Por lo tanto, antes de publicar, ¿qué debemos de hacer? Pues antes de publicar, lo primero que vamos a hacer es elegir el sitio donde vamos a publicar. Normalmente los dos sitios que vamos a elegir en el ámbito ciencias es Journal Citation Reports. Necesitamos también tener acceso mediante una suscripción. En algunos sitios la suscripción es a nivel de país completo o hacerlo también en esta fuente que es el CIMAGO, que es gratuita y que podemos visualizar esas revistas que tienen impacto de nuestro ámbito. Ahí tenemos Journal Citation Report, que es de Clarivate, y simplemente lo que hacemos en Journal Citation Report, una vez que hemos entrado, poner el nombre de la revista. Una vez que hemos puesto el nombre de la revista, nos da el factor de impacto, que es lo que veis ahí. Ese sería el número de citas que ha recibido en los 2 últimos años, dividido del número total de artículos publicados en esos 2 años. Y veríamos que está en estas categorías y tenía ese factor de impacto. Luego entraríamos aquí en una de las 2 categorías y en esas categorías, ordenado por factor de impacto, nos encontraríamos con qué. Pues ahí nos encontraríamos directamente con las revistas y el lugar que ocupan en ese ranking. Si, por ejemplo, esas revistas tienen 50 artículos, como vemos ahí, por ejemplo, 25 primeros es cuartil 1, los 25 segundos cuartil 2, 25 terceros cuartil 3 y 25 finales cuartil 4. Tendremos que elegir un poco en función de lo que queremos hacer y la calidad que queremos darle a nuestra investigación uno de esos cuartiles. También hay que tener en cuenta que si nosotros publicamos en un cuartil más alto donde quiere publicar todo el mundo, el factor de rechazo es mejor. Pero si tenemos mucha seguridad de que esa investigación es buena, pues iríamos al cuartil más alto. Ahí están los cuartiles, como veis. Por ejemplo, yo buscaría en el Journal Citation Report
por ejemplo, lingüística, me dice que hay 182 revistas, pues dividido entre 4, en las 45 primeras, cuartil 1, las 45 segundos serían cuartil 2, las 45 terceras, cuartil 3 y las últimas, cuartil 4. Otra fuente, que es gratuita, como os digo, es Scopus, que tiene el índice de citas que se correspondería también con Journal Citation Reports, gratuito a través del CIMAGO Journal Country Run. Simplemente vamos a Internet, ponemos el CIMAGO y cuando ya entramos en el CIMAGO podemos ver ahí el Journal Ranking, o podemos incluso introducir el título de una revista para saber qué factor de impacto y qué lugar ocupa o qué cuartil ocupa en su ámbito de investigación. Se aconseja que lo que tenéis que hacer para elegir la revista es simplemente ir a Journal Ranking. Allí, por ejemplo, buscaríamos en este caso ingeniería y, por ejemplo, revistas chilenas o revistas latinoamericanas también podríamos marcar, como veis ahí, que tienen o que se pertenecen al ámbito de la ingeniería en Chile. Y ahí vemos unas revistas de las que tenemos que elegir. Podríamos elegir Medicina, Ciencias y Tecnología, también hay que ver luego la línea editorial o la revista INVI que vemos aquí, como Cuartil 1. Luego vemos otras revistas, Cuartil 2, por ejemplo, la revista 180 que pone aquí, Cuartil 3, que aparece en naranja, y Cuartil 4. Por lo tanto, lo deseable es que nosotros publicáramos en una revista de Cuartil 1. Pero si, por ejemplo, hemos enviado el artículo a Cuartil 1, lo podemos enviar porque eso no quiere decir que nos lo hayan rechazado que sea malo, porque a lo mejor lo que ocurre es que no es suficientemente bueno o que no lo han visto los revisores en ese ámbito y podemos luego elegir pues, una revista, por ejemplo, Cuartil 2 o Cuartil 3, que será más fácil también de publicar. Pero lo óptimo sería ir a un Cuartil 1. Por cada cara de la acreditación. Esta forma de medir la ciencia cada vez también, hay que decirlo, está más cuestionada y han surgido mediciones complementarias como es Altmetric. Las altmetrías tienen que ver también con el valor que están tomando de cara a la comunicación científica y de otro tipo las redes sociales y lo que mide es el impacto social que tiene una investigación. Lo que hemos visto hasta ahora a través de Web of Knowledge o lo que hemos visto a través de Elsevier Scopus se trataría fundamentalmente del impacto académico, pero también cada vez tiene más importancia el impacto que tiene en la sociedad una investigación concreta y determinada, y por eso surgieron en el año 2010 las altmetrías o las métricas alternativas. Vamos a ver en qué consiste. Pues las métricas alternativas o altmetrías no, en principio no desechan lo que es la bibliometría, que la veis aquí en la parte superior, pero sí que recogen datos relativos al uso, a la opinión de expertos, a la actividad económica, a los comentarios y a la actividad social en todo tipo de medios y en redes sociales. Por ejemplo, aquí tenemos el rosco de almetric.com. Nuestro de almetric.com, así como veis, tan colorista, pues da una imagen también de esa investigación y del impacto social que ha tenido. Por ejemplo, las veces que se ha comentado en blog, que es este color amarillo, las veces que se comentó en Twitter o se retuiteó esa investigación, las veces que apareció en Facebook, por ejemplo, las veces que se compartió en Mendeley o en ScienceUlife, que son gestores de referencias. Por lo tanto, lo que recogen son datos de las veces que esa investigación ha tenido un impacto en una red social o en una plataforma de comunicación científica social, como puede ser Mendeley. Así que ese sería, y luego nos da una puntuación que vemos ahí. Por el momento, estas métricas no están sirviendo, no se están utilizando de momento para la evaluación de las agencias, pero ya en algunos casos, en el caso de medicina, sobre todo en Estados Unidos, se están utilizando y han llegado también para quedarse. ¿Y por qué? Porque la influencia social que están teniendo los medios son un mecanismo de atracción para todo ese tipo de investigación y el impacto que tiene a nivel ya no de científicos, sino de personas, porque también se ha acusado durante mucho tiempo de la endogamia de la propia investigación, donde son investigadores que citan a investigadores, donde hay colegios invisibles y que también a veces lo que están haciendo es lo que se dicen una especie de trampa de citación, yo te cito, tú me citas con el fin de obtener citas y se está manipulando. Otro de los sistemas también de almetría es PlanX, que es de ESCO y es muy parecido.
tiene otras fuentes, pero como veis, pues también es el impacto las veces que aparece esa investigación o las veces que se ha citado o se ha descargado a través de medios sociales. Y luego, otra cosa importante que tiene que tener en cuenta un investigador cada vez más son lo que se llaman los perfiles profesionales. Es importante esto porque cada día estamos teniendo una ciencia más interconectada con dos claves. Por una parte, tenemos identificadores de documentos, que es el DOI. Cada artículo de investigación ya tiene una URL que permite que ese artículo no desaparezca de la red, aunque cambie de editor, aunque cambie de sitio web, que se llama el DOI, y luego por otra parte una identificación persistente también para los autores. Todo autor ya de investigación tiene que tener un perfil en ORCID. Por lo tanto, existen estos dos elementos que nos permiten recoger toda esa información y todas esas interacciones que se producen en la red con nuestra investigación. A través de estos dos elementos, por ejemplo, funciona lo que llamamos las asimetrías. Cuando hemos visto que esa investigación se ha compartido o se ha retuiteado no sé cuál número de veces, está en base a estos dos elementos. Al DOI, que identifica, como hemos dicho, documentos, artículos de revista, y al ORCID, que identifica a los autores de forma unívoca. Ahí tenéis un enlace persistente, es simplemente una dirección, como veis, de correos que se mantiene a través de una forma normalizada. Otro aspecto fundamental, como decíamos antes, es el nombre. Normalmente los que somos de origen latino, como yo, normalmente tenemos dos apellidos. Mi inglés normalmente solo tiene uno, con lo cual a veces en las bases de datos, como me sucede a mí, aparezco de 4 formas distintas. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es firmar de forma unívoca. Yo, por ejemplo, siempre firmo como Alonso-Arévalo, Julio. Esa sería la forma normalizada. O sea, aunque no exista en nuestro apellido un guión, tenemos que hacerlo así, para que las bases de datos, normalmente anglosajonas, no nos pongan Alonso Julio, Arévalo, Julio Alonso. En mi caso, Alonso y Arévalo son los apellidos y Julio es el nombre. A veces en América Latina me ha pasado esta confusión. Una vez recuerdo que para salir de Ecuador tuve que gestionar esto porque me habían puesto en el billete Julio Alonso de nombre y Arévalo de apellido, con lo cual decían que no era yo. Bueno, por lo tanto, tenemos que firmar de una manera unívoca, porque eso, si no, disminuye nuestra visibilidad y también dificulta la recuperación de nuestra información. Para ello es importante ahora mismo tener un perfil en ORCID. Es muy fácil. Crear un perfil en ORCID consiste en ir a ORCID, que es esa dirección que tenéis ahí, registrarse, poner nuestros datos y ya utilizar este sistema de identificación cuando publiquemos en una revista. Ya las revistas de prestigio normalmente nos van a exigir que tengamos este número de investigador. Ya como veis, más de 7 millones, creo que ahora son concretamente 10 millones de investigadores ya tienen su perfil aquí creado. Ahí, como veis, es muy fácil. Mi ORCID es otra dirección, URL, como veis ahí, y aparecerían aquí mis datos con mi currículum, mis publicaciones, etc. Y luego tenemos también otro perfil, que es el perfil, por ejemplo, que tenemos que tener también para dar visibilidad a lo que nosotros hacemos, que es el perfil, como veis, de Google Scholar Citation. Simplemente tenemos que tener una cuenta de Gmail y escribir Google Scholar Citation en la web y luego ir rellenando los datos. Primero entramos con nuestro password de Gmail, a continuación lo que hacemos es simplemente rellenar los datos nuestros, nuestra filiación, nuestro nombre, y ya nos aparecen las publicaciones que vamos añadiendo a nuestro perfil de forma automática y luego ya subimos fotos y cogemos colaboradores. Esto es muy importante porque como veis aquí, también existen etiquetas a los campos del conocimiento en los que yo trabajo. Estas etiquetas nos sirven ¿para qué? Nos sirven también como un directorio para, por ejemplo, un congreso que yo quiero celebrar, ver quién son los especialistas de mi campo con más impacto. Y ahí lo tenemos, por ejemplo. Y vemos los especialistas en librarianship, o sea, en bibliotecología, en función de las citas que tiene cada uno de ellos. Y como veis, pues ya podríamos entrar a su perfil, ver sobre qué ha escrito, ver las citas, etcétera.
Aquí tenéis un taller que puede servir, lo podéis encontrar también en Universo Abierto, es cómo crear un perfil de Google Scholar Citation y también cómo crear un perfil en ORCID. También es gratis, podéis descargar el PDF de manera sencilla y asequible. Y finalmente, unos consejos que os quiero proporcionar. ¿Qué acciones podemos hacer para ganar visibilidad, para ganar reputación digital, para ser más leído, para ser más citado? Como dije, es muy importante crearse un perfil público en Google Académico donde vea alguien, cualquiera, la historia de lo que nosotros hemos hecho y el impacto que tiene esa investigación. Luego, es muy importante para que nos indexen los documentos también en Google, porque Google es la principal fuente a la que accede la gente. La gente no va a la biblioteca cuando inicia una investigación, normalmente va a Google a buscar información. Por lo tanto, es muy importante que Google haya indexado nuestra investigación. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es simplemente ir a un repositorio institucional o temático en nuestro área de conocimiento. Por ejemplo, vosotros entraríais en el repositorio ARXIV, ARXIV, se llama así, simplemente poniéndose en Google, os registráis y podéis subir vuestra investigación a ese repositorio en el ámbito de la ingeniería. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Crearnos un perfil de identificación personal en ORCID. Yo recomendaría, en cuanto a gestores de referencia, utilizar Mendeley, aunque nosotros también podemos utilizar Zotero para lo que es la parte de citación. Podemos conectarlo con Mendeley, ya os diré cómo, y luego también divulgar en redes sociales y tener perfil en redes sociales generales. Incluso tendría más impacto. En redes sociales generales normalmente vamos a encontrar grupos especializados en un ámbito del conocimiento. Pues ponerlo en la investigación, nuestro perfil y también en esos grupos. Y luego existen otras plataformas como Academia Edu, ResearchGate, que nos permiten también compartir nuestra investigación con otros investigadores. Por lo tanto, estas serían las 5 acciones. Hemos visto, como veis aquí, todo el proceso de publicación, desde por qué publicar, cómo hacerlo, dónde dirigir nuestra investigación, cómo se mide el impacto y finalmente también hemos visto cómo dar visibilidad a nuestra investigación creando perfiles profesionales de investigador. Esto repercutirá en que más gente pueda acceder a lo que nosotros escribimos, nos conozca y que más gente también de alguna manera pueda visitar y citar nuestra investigación. Y con esto termino. Os agradezco la escucha y si tenéis alguna cuestión que plantearme, me lo podéis hacer desde aquí. Muchas gracias y vamos un poquito pues, a la conversación que siempre nos va a enriquecer.